La historia de Vinci se remonta al siglo XIX. Ni decir tiene que en más de un siglo el grupo ha cambiado mucho, pero las concesiones y el contracting ya existían desde el principio. Estas dos grandes familias de actividad son complementarias y se enriquecen mutuamente. Tuvimos las concesiones de electricidad. Las empresas del grupo construían las presas y se encargaban también de construir y explotar las redes de transporte y de distribución de electricidad. De igual manera estuvieron las líneas de tranvía en Lille y Roubaix y los ferrocarriles departamentales, y más tarde las redes de agua y saneamiento. Uno de los pilares del futuro Vinci, GTM, Les Grands Travaux de Marseille, se fundó en 1890 para construir y explotar la red de saneamiento de Marsella. Este modelo integrado desde el principio es más bien una especificidad francesa y Vinci uno de sus inventores. Con él se constituyen poderosos grupos constructores que irán desarrollándose en el transcurso del siglo XX, gracias a los avances de la urbanización, los transportes y la energía. Las grandes realizaciones están en pleno auge y los ingenieros y contratistas construyen las infraestructuras de un nuevo mundo. El automóvil, una de las principales invenciones del siglo, experimenta un éxito cada vez mayor desde los años 20. Es el nacimiento de una nueva actividad, la de contratista de obras viarias para construir las infraestructuras de una red que no cesará de crecer. A partir de sus bases francesas, las empresas del grupo apuestan por el desarrollo internacional. Se implantan en Rusia, Argentina, en el Imperio Otomano. Están presentes en África, primero en la época colonial y después en la época de la cooperación con los estados recientemente independizados. Llegan también a Oriente Próximo, Asia, América Latina. Realizan construcciones históricas como el Puente del Galeón en Río de Janeiro o la Presa de Asuán en Egipto. En Francia, tras la nacionalización de las compañías de electricidad y de ferrocarriles, las empresas del grupo se orientan hacia nuevos tipos de concesión. Primero, las autopistas. Cofiroute se creó en 1970. El gobierno decidió recurrir a las empresas privadas para recuperar el retraso francés en la construcción de autopistas. Después, los aparcamientos. El creciente número de coches hace imposible estacionarlos todos en la superficie, por lo que hay que construir parkings subterráneos en los centros urbanos. A continuación, las empresas de Vinci realizan grandes estructuras de franqueo en concesión, como el túnel del Prado Carénage en Marsella, el segundo puente sobre el Tajo en Lisboa o el puente de la Confederación en Canadá. Las concesiones se extienden a los estadios, en particular con el Stade de France, construido en un plazo récord para poder acoger el Mundial de Fútbol en 1998. Más allá de los proyectos en concesión, las empresas del grupo se desarrollan en todos los ámbitos del contracting. Se extienden por el territorio europeo, en particular en Europa Central, tras la caída del Muro de Berlín y a nivel internacional. También amplían su abanico de competencias y crean filiales de actividad completas que integran los recursos de ingeniería, de producción y de gestión de proyectos. Junto con las empresas de construcción, actualmente reagrupadas en Vinci Construction, crecen las empresas de obras viarias de las que nacerá Eurovía y las empresas de ingeniería eléctrica que más tarde formarán Vinci Energy. No cabe duda de que en el ADN de Vinci existe una doble cultura de concesión y de contracting. Es ese ADN que el grupo quiere potenciar en el periodo más reciente. Pero ¿cómo Vinci se convirtió en Vinci? En los años 90, el sector de la construcción atraviesa una grave crisis en Francia y Europa que obliga a las empresas del grupo a reinventarse. La convicción de Vinci es que se puede ejercer el oficio de la construcción de otra manera. Estas actividades pueden ser rentables y los resultados se pueden fiabilizar.
Es una cuestión de tipo de dirección y de modo de gestión. Vinci inicia entonces una revolución cultural basada en dos ejes. 1. Una cultura del beneficio compartida por todos los directivos con sus principios intangibles de prioridad concedida al margen por encima de los volúmenes, de selectividad de los proyectos y de control de riesgos. 2. Una organización totalmente descentralizada que descansa en la autonomía y la responsabilidad de los directivos, que valoriza la iniciativa de los equipos operativos. Esta cultura fue el punto de partida del nuevo impulso de Vinci a partir de los años 2000. El año 2000 fue decisivo. Ese año, la SGE y GTM, dos grupos basados en el mismo enfoque de concesionario-constructor, ambas filiales de grandes agrupaciones, fusionan y acceden juntos a su independencia. El nuevo grupo adopta el nombre de Vinci y se convierte en un líder mundial de las concesiones y de la construcción, y poco después entra a cotizar en el índice CAC 40. Vinci experimentará durante todo este periodo un espectacular desarrollo en sus dos grandes familias de actividad. Primero, en las concesiones. 2001, Vinci crea Vinci Park, que se convertirá en uno de los principales actores mundiales del estacionamiento, y se retira de esta actividad en 2016. 2006, el gobierno francés privatiza las empresas concesionarias de autopistas. Vinci, que ya era concesionaria de Cofiroute, adquiere las redes ASF y Escota y crea Vinci Autoroute, convirtiéndose así en el primer operador de autopistas en Europa. 2011, Vinci se lanza en las concesiones de las líneas ferroviarias de gran velocidad con la línea LGV Sud Europe Atlantique, puesta en servicio en 2017. 2013, Vinci Airport, presente en Camboya y Francia, con la concesión de varios aeropuertos, toma el control de la sociedad portuguesa ANA y se convierte en el operador de los 10 aeropuertos de Portugal. Vinci aumenta asimismo su capital en Aéroport de Paris. Desde 2015, Vinci Airport prosigue su trayectoria de crecimiento internacional gracias a la obtención de concesiones de aeropuertos, en particular en Chile, Japón, la República Dominicana, Brasil, los Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y Costa Rica, entrando así en el top 4 mundial de los operadores aeroportuarios. Durante este periodo, Vinci consigue también nuevas concesiones a nivel internacional, como en Grecia, Alemania, Eslovaquia, Estados Unidos, Canadá, Perú y Colombia. Ya sea en las concesiones de autopistas, aeropuertos y enlaces ferroviarios, o en los estadios que gestiona, Vinci innova también en la fase de explotación, en particular desarrollando nuevos servicios para los usuarios, con quienes Vinci establece una nueva relación personalizada, gracias a su apuesta digital. Después, en el contracting. Los tres polos de actividad del contracting experimentan un desarrollo espectacular tanto por el crecimiento orgánico, gracias a la vitalidad de su modo de gestión, como por su crecimiento externo, que les permite ampliar su gama de competencias y sus territorios de intervención. Vinci Energy compra Cegelec y acelera el desarrollo de sus redes internacionales en sus 4 grandes ámbitos de intervención. Vinci Energy se convierte así en un actor principal en Suiza con la adquisición de Etavis, en Alemania con GEA Group y refuerza su posición en Brasil al adquirir Orten Engenharia e Sistemas. En las redes y sistemas de información, su actividad prácticamente se duplica con la adquisición de Imtech ICT. En todos sus ámbitos de actividad, Vinci Energy construye soluciones completas que asocian las tecnologías de la energía con las de la información y reúnen en una sola red a sus 1.500 empresas. Eurovía amplía su abanico de actividades a las obras ferroviarias con la compra de ETF, despliega su actividad de canteras con la adquisición de Tarmac, se desarrolla en las obras viarias en el Reino Unido, Europa Central, Estados Unidos y más recientemente en Canadá, con la compra de CarMax en Alberta y BA Blacktop en Columbia Británica. En sus laboratorios, Eurovía desarrolla productos y procedimientos de alto rendimiento medioambiental. La innovación se convierte para la empresa en un creciente vector de competitividad. Vinci Construction se desarrolla fuertemente en los 3 pilares de su modelo. 1. Sus redes de filiales locales en Francia, Europa, África
y en otros países del mundo como Nueva Zelanda. 2. La división de grandes proyectos que acompaña a los proyectos complejos en Francia y en el plano internacional. 3. Las actividades especializadas, altamente internacionales, también adquieren una nueva dimensión con la llegada de Soletanche-Bachy para las tecnologías del suelo y de Entrepose para las infraestructuras oil y gas. Durante todo este periodo, cada polo de actividad de Vinci se ha ido desarrollando con su propia dinámica, al tiempo que se desarrollan juntos gracias a la aceleración de las sinergias del grupo. Es así como Vinci se convirtió en Vinci. Vinci es hoy un actor mundial de las concesiones y de la construcción. Sus 185.000 colaboradores y sus 3.000 unidades de negocio, repartidas en un centenar de países, realizan más de 260.000 obras al año. Vinci genera un volumen de negocios de cerca de 40.000 millones de euros y registra unos resultados constantes año tras año. El grupo inspira confianza a los inversores y accionistas. Prueba de ello son sus resultados bursátiles en los últimos 15 años. Para seguir desarrollándose en el futuro, Vinci proseguirá su extensión internacional en sus dos grandes familias de actividad. Es también promoviendo la agilidad contenida en su ADN de contratista y basándose en una organización descentralizada como Vinci se adaptará a las mutaciones cada vez más rápidas de sus mercados. Vinci acelerará en particular su política de innovación para sacar el mejor partido de las dos revoluciones que transforman sus actividades, la revolución digital y la del cambio climático. Pero para Vinci, el éxito no se limita a su modelo de negocios o a su rendimiento económico. Tal como reafirma el grupo en su lema, los verdaderos éxitos son los que se comparten con sus asalariados, con sus clientes, con sus accionistas, con la sociedad. Creemos en los valores humanistas porque las mujeres y los hombres son nuestra riqueza más valiosa, porque nuestro ADN de contratista nos impulsa a dar prioridad a las personas, anteponiéndolas a los sistemas, porque nuestras realizaciones son de utilidad pública, porque a menudo transforman profundamente las ciudades y los territorios. Nuestro objetivo no es solo el desempeño técnico, sino el desempeño global de nuestros proyectos. Más que un objetivo, es el compromiso contraído por Vinci en su manifiesto para con nuestros clientes y socios, que involucramos en todas las dimensiones de nuestras actividades, en el diálogo con las partes interesadas, en nuestros principios éticos, en nuestras actividades ciudadanas y en el desempeño medioambiental de nuestros proyectos. Para con nosotros mismos, nos comprometemos a velar por la seguridad de nuestros colaboradores, por el desarrollo de sus competencias, por la igualdad de oportunidades y por compartir los frutos de nuestros resultados en la empresa. Son nuestros conocimientos, pero también nuestra manera de actuar y nuestro compromiso en cada uno de los países de implantación lo que nos permitirá seguir marcando diferencias. Es así como construiremos juntos el Vinci del futuro.